Bueno, a ver, nueva campaña electoral en un contexto socioeconómico muy complejo, ¿sí? Ujú, ¿Qué se ujú. están encontrando ustedes como referentes y voces y miradas de la oposición a la hora de recorrer el interior, un barrio de capital? ¿Qué están viendo, ¿sí? En directo en estas recorridas, en estas visitas. Bueno, y siendo muy sintético en las caminatas que hemos tenido tanto acá como en el interior, la preocupación central de la gente es el poder adquisitivo. O sea, se les fuma la guita minuto a minuto y lo que ganan no les alcanza y se tiene que privar la gente cada vez de más cosas y esa es la principal preocupación. La gente te pide que, digamos, nos aboquemos, que la clase política se aboque a resolver el problema prioritario que es la inflación. O sea, para mí por lo menos la conclusión es esa. Y por el lado de la producción, el problema tiene que ver con los bajos precios y con una ayuda que finalmente nunca llega por parte del gobierno, especialmente para los medianos productores que por ahí necesitan la asistencia del gobierno. eh, no llega, se sigue apostando acá a nivel provincial a una producción de 3 hectáreas, de 4 hectáreas, no digo que esté mal, pero tenemos que acompañar también a aquellos que se animen a arriesgar un poco en la provincia de Formosa, ¿no? Ujú, Y bueno, y esa señal del gobierno es la que falta. ujú. Acá estoy viendo justamente un ranking mundial de inflación y Argentina está en el podio, en el tercer En el lugar de podio los, en este momento. en el podio de la inflación. Y es muy Claro. particular, me resulta raro escuchar a dirigentes del oficialismo hoy puestos en rol de candidatos que dicen, bueno, pero lo vamos a lograr ahora porque sí, no lo hicieron durante casi 4 años, eh, ¿cómo lo harían ahora en 3 o 4 meses? Es muy, muy Claro, loco, incluso negándole hasta el color peronista al gobierno de Alberto Fernández y de Cristina. totalmente. Tratan de negar su propio gobierno, lo han hecho todo el año, ¿no? Si, todo el periodo, los 4 años. Ujú. Si hay algo que hay que decir es que Fernández, lo que hizo Fernández o lo que dejó de hacer fue exclusivamente porque, digamos, tuvo un grupo político que lo llevó al poder, pero que no se hace cargo de nada, que pone gente en puestos estratégicos, especialmente donde hay manejo de recursos para asegurar planes, para asegurar financiamiento, y finalmente todas las medidas que fueron tomando son totalmente incompatibles con lo que se necesita en Argentina. Es decir, en este momento, ¿qué es lo que tenemos que ordenar nuestra economía? Gastar lo que recaudamos o menos, Ujú. no gastar más de lo que recaudamos. Y bueno, ese es el principal problema, pero nadie quiere ir hacia ese sentido. Al contrario, siguen trabajando para las elecciones y trabajar para las elecciones significa enorme volumen, incalculable volumen de emisión monetaria. Y bueno, lógicamente que eso conspira contra la posibilidad de que bajemos algún punto de inflación. Al contrario, o sea, espera que todo explote. Cuanto peor mejor, parece que es el lema de este gobierno. Es increíble. Ujú. Juan Carlos, ¿cómo estás? Lisandro te saluda. Hola, Lisandro, ¿cómo ¿Cómo estás va? vos? Bien, bien. Bien, bien, bien. A ver, estás en segundo orden, candidato nuevamente a diputado provincial. Sí. ¿Cómo se arma una oferta, digamos, electoral en una legislatura que por la mayoría es muy difícil que los proyectos del oficialismo trasciendan? Mirá, yo creo que hoy el frente, digamos, este frente en donde hay varios partidos políticos, tomó una decisión inteligente desde mi punto de vista, porque ambos sectores que van con lista de diputados, tanto la que encabeza Mara, como la que nos toca a nosotros integrar, ambas listas tienen una oferta electoral renovada. Es decir, en el caso nuestro, el 90% de la lista, de expectable por así decirlo, son todos nuevos. En mi caso, esta es mi primera, y aprovecho esta radio que me escucha toda la provincia, mi primera y única reelección que voy a tener. O sea, esta es una decisión que yo he tomado cuando fui concejal, lo mismo digo ahora que soy diputado, es una oferta renovada, y lo mismo en la otra lista. Gerardo, que podría considerarse de que ya está ocupando un cargo, pero bueno, él es
concejal, está yendo ahora de diputado. O sea, ambas listas son muy buenas, esa es la mejor oferta que pone hoy el Frente Amplio Formoseño, ¿no es cierto? 2 listas de diputados muy bien integradas, representativas de los distintos sectores. Ahí no hay ningún nombre, ni en la lista en que encabeza Mara, ni en la nuestra, no hay ningún nombre puesto por casualidad. Todos representamos a un sector importante de la vida política formoseña, y respecto a la legislatura está muy claro que necesitamos que la gente entienda que cuando vota un gobernador preste mucha atención a la lista de diputados que está votando, porque hoy, fíjate que lamentablemente ni siquiera podemos llevar a un ministro a la legislatura, pero tenemos 9 miembros en la oposición. Entonces necesitamos que la gente entienda que para defender los intereses de cada uno de los sectores de la sociedad necesitamos un mejor número. Y lo loco también es que el oficialismo escondió a sus candidatos a diputados. Papacito claro, Cabrera, no, Carlini Infran, Yanina. Totalmente. Están escondidos. Una lista de parientes. No hay ni una un lista cartel. De parientes y lo mismo de siempre. Parientes y lo mismo de siempre. Así de sencillo es la lista. Entonces, obvio, el eje de la campaña electoral es el intendente, es el gobernador, no se habla de la lista de diputados, está clarito. Así que está bueno que la sociedad mire esto, porque en definitiva, por ahí mucha gente cree que la legislatura está de adorno, y de hecho en la práctica hoy lo está porque no cumple la función que debe cumplir, que es controlar la acción del gobierno. En estas condiciones, por supuesto, ejercer el control es prácticamente una tarea imposible, porque en vez de que el debate pase por la legislatura, finalmente la cuestión pasa por la justicia, porque tenés que estar judicializando todo en vez de someterlo a un debate legislativo, que es lo normal en cualquier legislatura. Y hablando de judicializar, estamos llegando al viernes y no hay novedades de la Corte. Ustedes en la oposición cifraban bastante expectativas con algún pronunciamiento luego de conocido los fallos de San Juan y de Tucumán. ¿Qué datos tenés vos y qué se sabe en tu espacio sobre eso? Hay que ser muy sincero de que datos no tenemos. Lo que tenemos en todo caso es mucha fe de que esta presentación que se hizo pueda tener un pronunciamiento. Podrá hacerlo ahora, la Corte de hecho no está obligado a pronunciarse ahora antes de las elecciones, porque en todo caso lo que le obliga, entre comillas, es la medida cautelar de suspender las elecciones, pero el fondo de la cuestión es lo que la Corte va a tratar, y creo yo que puede hacerlo antes o después, pero creo que lo va a hacer. Y el fondo de la cuestión es la inconstitucionalidad del artículo 132 de la Constitución de Formosa, y si uno lee los fallos de la Suprema Corte, por lo menos hay una oposición mayoritaria del rechazo hacia el reeleccionismo, y que este proceso reeleccionista es contrario al espíritu de la Constitución Nacional, del artículo 5º y del artículo 1º de la Constitución Nacional. Así que uno abriga la esperanza de que más temprano que tarde, tanto en la provincia de Buenos Aires como acá en Formosa, se va a poner fin a las reelecciones. Pero ¿hay menos expectativas favorables que hace una semana atrás o 2 semanas atrás? Posiblemente sí, porque se piensa de que no va a llegar de manera oportuna el pronunciamiento de la Corte. La gran discusión va a venir si se pronuncia inmediatamente después de las elecciones, ¿no? Claro, menuda tarea. Sí, la gran discusión va a venir ahí. ¿Qué se hace? Si eso es a futuro, para futuras integraciones, o si es digamos, un pedido a la provincia para que llame a una convención constituyente. Bueno, va a haber toda una discusión con posterioridad, pero yo estoy convencido que llegamos a un punto de esta lucha de más de 20 años en donde por fin hay una Corte que tiene una mirada que es la que veníamos reclamando hace mucho tiempo, que es la mirada republicana, ¿no? Respetar estrictamente la autonomía de las provincias, pero siempre que éstas respeten el marco general que establece la Constitución Nacional. Juan Carlos, desde el oficialismo, en varias oportunidades, en los discursos de Infran mismo también, se dice que el Frente Amplio apuesta más a lo que diga la Corte que a plantearle una opción al electorado. ¿Qué respondes a eso? Bueno, que eso es falso, ¿no? Porque vos fíjate que lo que menos hizo la oposición fue
estar hablando de lo que está tratando la Corte. Eso y lo hicieron los apoderados y nosotros nos dedicamos a la campaña electoral. Vos fíjate que como nunca la oposición estaba preparada para esta campaña, el gobernador quiso descolocarnos adelantando las elecciones, pero nosotros hace 4 meses atrás estábamos preparados para las elecciones, o sea, más allá de las dificultades propias que implica el financiar 2 grandes listas de diputados, lo cierto es que lo hacemos con recursos propios, endeudándonos, vendiendo nuestras cosas, frente a un oficialismo que utiliza todos los recursos del Estado para una campaña electoral. Pese a todo eso, te puedo decirle que la discusión es ponerlo mejor como oferta electoral. Y arrancando con nuestro candidato a gobernador, creo que es lo mejor que pudimos presentar, lo mejor que podemos desear, y es una respuesta al reclamo de la gente que nos decía, ustedes apuestan a lo de siempre. Bueno, en esta oportunidad estamos llevando a una persona que lleva 2 años en la función pública y que sin lugar a dudas demostró que hay un profundo compromiso con los formoseños. Lo mismo pasa con la Viste. Creo que nunca se presentó una oferta tan buena, que es la doctora María Fernanda Infran, tiene 32 años, abogada, escribana, profesora universitaria. ¿Qué más podríamos pedir? O sea, si la idea era presentar una oferta renovada, que digamos sea la contracara de lo que ofrece el continuismo de Infran, me parece que por primera vez realmente se colocó algo muy serio en donde la gente, si quiere cambiar, tiene la opción para hacerlo. Bien, gracias Juan Carlos por atendernos. Al contrario, yo quiero como siempre a sus gratas órdenes. Un abrazo grande.